Hola, ¿qué tal? Yo soy Fanny Rosales y hoy te vengo a hablar sobre un periodo que cambió la historia de la Iglesia y de Europa, llamada la Reforma Protestante. Vamos a explorar por qué surgió, cuáles fueron sus antecedentes y nos detendremos en dos aspectos fundamentales del pensamiento de Martín Lutero. La idea de esta charla no es que solamente sea informativa, sino también reflexiva. Vamos a cuestionar y analizar y espero que al final se queden con ganas de pensar en cómo estas ideas todavía influyen en nuestra sociedad. Para entender la Reforma, primero tenemos que situarnos en el siglo XVI. La Iglesia Católica no solo tenía autoridad espiritual, sino que también tenía un enorme poder político y económico. Y esto generó tensiones significativas que afectaban a todos los niveles de la sociedad. Uno de los problemas más evidentes era la corrupción. Por ejemplo, la venta de indulgencias. La Iglesia ofrecía perdón de los pecados a cambio de dinero. Esto generaba un desencanto enorme entre los fieles porque parecía que la salvación se podía comprar. Pero no solamente era corrupción. El Renacimiento y el humanismo estaban promoviendo una forma de pensar más crítica y analítica. Filósofos y estudiosos empezaban a cuestionar la autoridad tradicional y esto incluía la autoridad eclesiástica. Además, la invención de la imprenta permitió que las ideas se difundieran mucho más rápido. Antes solo unos pocos podían leer y acceder a los textos religiosos. Ahora los libros circulaban y la gente podía comprar, reflexionar y cuestionarlos. Otro factor importante fueron los problemas políticos, ya que los monarcas y los príncipes europeos querían más independencia del poder del Papa, y la Reforma ofreció una justificación religiosa para esa autonomía. No olvidemos que la religión y la política estaban profundamente enlazados. Entonces, ¿tú crees que la reforma fue inevitable por la corrupción, por los cambios culturales o por la combinación de ambos? Aunque posiblemente todo se unió en un momento perfecto para un cambio histórico. Te dejo esa pregunta para que puedas reflexionar un poquito. Ahora vamos a centrarnos en Martín Lutero, cuya visión transformó la religión de su tiempo. Entre sus muchas ideas, en lo personal, hay dos que considero fundamentales para entender por qué su movimiento tuvo tanto impacto. La primera es la justificación por la fe, ya que Lutero sostenía que la salvación no se obtenía mediante obras, indulgencias o rituales, sino solamente por la fe en Cristo. Esto significaba que cada persona podía tener una relación directa con Dios, sin intermediarios. Imagínate el impacto social. Cada individuo tenía ahora un valor espiritual directo, sin depender de jerarquías eclesiásticas. Ahora vamos con la segunda idea, que es la autoridad de las escrituras. Ya que Lutero afirmaba que la Biblia era la única autoridad legítima en materia de fe y de práctica. Esto desafiaba directamente al Papa y a la tradición eclesiástica, empoderando a las personas a leer y a entender las escrituras por sí mismas. Era un llamado a la libertad intelectual y espiritual. Ulrico Zwinglio, en Suiza, compartió algunas de estas ideas, especialmente la centralidad de la Biblia. Sin embargo, Zwinglio iba un paso más allá de la simplificación de los rituales. Eliminó muchas ceremonias y elementos que consideraba innecesarios. Y de cierto modo, ambos buscaban volver al núcleo del mensaje cristiano, pero con cierto estilo diferente. Respecto a esto, te voy a dejar una pregunta. ¿Cómo cambiaría la vida de alguien en esa época al tener acceso directo a las escrituras y ser responsable de su propia fe? Sin duda, esto no solo era espiritual, sino tenía consecuencias sociales y políticas también. Para terminar esta charla, en conclusión, la reforma no fue un accidente histórico. Fue el resultado de la corrupción, de cambios culturales, de avances tecnológicos y del cuestionamiento intelectual que se unieron en el momento adecuado. Lutero, con su énfasis en la fe y en la Biblia, nos dejó un legado que sigue siendo relevante hasta en la actualidad. Así que muchas gracias por acompañarme en esta charla. Espero que esta mirada reflexiva te inspire a explorar un poco más sobre esta historia.
Muchas gracias.